Dice, ítem 4 representa las siguientes funciones cuadráticas: fx igual x cuadrado menos 1 y x menos 3 al cuadrado, o un cuadrado de binomio, o un binomio al cuadrado, fx es igual a x cuadrado más bx más c, donde esto representa la parábola o la ecuación general, ¿no es cierto?, cuadrática, o la función cuadrática, todo eso. La otra forma es la forma canónica y se escribe como a factor de x menos h al cuadrado más k, donde el h y el k, el h y el valor k, representan al vértice de la parábola o el vértice de la función cuadrática. Vamos a desarrollar la letra a. Dice fx igual x cuadrado menos 1. Esta es de la forma ax cuadrado más bx más c, la forma general o la función cuadrática general. X cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1 está ordenada, donde el valor de a vale 1, el valor de b vale 0, porque no tenemos en esta función no tenemos bx, no tenemos el elemento o la componente bx, por lo tanto eso lo asignamos como b igual a 0. En este caso, en este ejemplo, el valor de c vale menos 1, ahí está el menos 1. Vamos a calcular la concavidad o determinar la concavidad de esta función cuadrática. Como el a es igual a 1, a es igual a 1, a es igual a 1, a mayor que 0, entonces tiene concavidad positiva, y la parábola se abre hacia arriba, concavidad positiva, y también podemos decir que esta parábola tiene un mínimo, ¿no es cierto?, porque cóncava positiva, tiene un mínimo en un punto ahí, ¿no es cierto?, que representa en este caso un valor del eje y. La intersección con el eje y, la vemos en el coeficiente c. En este caso el coeficiente c vale menos 1 porque el valor de c es menos 1. Entonces este menos 1 representa la intersección de la parábola o la función cuadrática con el eje y. Es por donde pasa una rama o corta una rama en el eje y, en el eje de las ordenadas. Y como coordenada la podemos escribir como 0, menos 1, como coordenada. Ahí está la intersección con el eje y. Luego tenemos la intersección con el eje x. Usamos la fórmula general, menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. El 4ac es un factor, ¿no es cierto?, donde el 4 multiplica al coeficiente a y multiplica al coeficiente c. Entonces dice menos b. Como b, en este caso b vale 0, menos 0, más menos b cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 por ac, 4 por 1, 4 por 1, y por c, que vale menos 1, ahí está el c menos 1, que haría el 0 y el 0 es neutro, entonces no se coloca finalmente como resultado de esta expresión o de esta fórmula. Entonces quedaría 0 no se coloca, más menos raíz cuadrada, el 0 menos o más un valor numérico, solamente como conservar el resultado de esta suma o de esta resta. En este caso, al estar considerando el 0, queda, ¿no es cierto?, en forma normal el desarrollo de lo que está acá con números, en este caso con números enteros. 4 por 1, 4, 4 por 1, 4, menos con menos, o menos multiplicado con menos da más 4. Entonces 4 por 1 es 4, 4 por 1 es 4, menos multiplicado con menos da más 4 positivo. Queda más menos la raíz cuadrada de 4 dividido por 2a, 2 por 1, 2. Ahí está el 2. Enseguida, 2 dividido 2 más menos, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, queda más menos 1. Más menos 1. Entonces esto implica que con esta fórmula general, ¿no es cierto?, para resolver una ecuación cuadrática, recordando que x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1 es igual a 0, para poder desarrollar esta fórmula de la ecuación cuadrática. Y aquí nos quedó como x1 igual 1, con el signo positivo, con el signo negativo, x2 menos 1. Entonces estos serían, en este caso,
los resultados a las raíces 1 y menos 1 por donde pasan las ramas de la parábola, porque es la intersección con el eje X. Intersección con el eje X. En el punto 4 vamos a calcular el vértice. El vértice es igual a h, k, donde el vértice es, en este caso, 0, menos 1, pero ese resultado lo obtenemos de la siguiente forma. Primero calculamos h. H es menos b partido por 2a, menos 0 partido por 2 por 1, porque b vale 0, 2 por a vale 1, el a 2 por 1, 2, menos 0 partido dividido por 2, eso da 0, ¿no es cierto? Da 0. Esto, digamos, es una norma general del cálculo cuando aparece el 0 como un numerador. Luego, una vez que ya tenemos el valor de h que vale 0, calculamos el valor de k. Para calcular el valor de k, evaluamos la función, esa función que tenemos acá, f(x) igual a x cuadrado menos 1, la evaluamos en f0, la evaluamos en el punto h o en el punto 0 o, en este caso, x. Entonces, f de 0 o f de x o f de h es igual a 0 al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 1 es menos 1. Por lo tanto, el valor de k vale menos 1. Tenemos el valor de h que vale 0, el valor de k que vale menos 1. Por lo tanto, el vértice que estábamos recién diciendo, el vértice es igual a 0, menos 1. Ese es el vértice de la parábola o de la función x cuadrado menos 1. También podemos nosotros estudiar la parábola y representarla también mediante el máximo o el mínimo. Esta parábola, como es cóncava positiva, tiene un mínimo, ¿no es cierto? Porque es cóncava positiva, tiene un mínimo. También podemos mirar la parábola, esta función, y determinar la ecuación del eje de simetría. Como nosotros calculamos ya que h igual 0, y sabemos que h igual 0 es el punto x, o es el punto por donde pasa en este caso el eje de simetría, que es una línea vertical, que pasa por 0, por ese punto. Entonces podemos decir que x igual 0 es el eje de simetría de la parábola, el eje de simetría. ¿Ya? Y también podemos estudiar el dominio de la parábola. Entonces el dominio de la parábola, que es x cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Ese dominio de la parábola, el dominio de la parábola, ese dominio es igual a los reales. Siempre el dominio de la parábola va a ser igual a los reales, una función cuadrática, el dominio de los reales. Y el recorrido lo miramos acá en el vértice. El recorrido parte de menos 1 cerrado, para intervalo cerrado, a más infinito. ¿Por qué? Porque la parábola tiene un punto mínimo. Y ese punto mínimo es en i o en k igual a menos 1. En i, que es una coordenada del vértice, de ahí parte hacia arriba, ¿no es cierto? La parábola hacia arriba, el recorrido, y es de menos 1 hacia el más infinito, abierto más infinito y cerrado en menos 1. Esos son los estudios analíticos que podemos hacer de la parábola con todas las definiciones y conceptos que tenemos. Además, la parábola, que es x cuadrado menos 1, la podemos graficar, ¿no es cierto? Sabemos que el vértice de la parábola es 0, menos 1. Ahí está el vértice de la parábola. ¿Ya? Ahí la podemos representar gráficamente ahora también. La podemos representar gráficamente. El vértice es 0, menos 1. Ahí está el C, 0, menos 1. 0, menos 1. Ese es el vértice. También nosotros hemos calculado el eje de simetría. Y el eje de simetría dice que pasa por un punto x igual 0. En este caso, el x igual 0 es el h. Entonces, ese valor h, que sería ahí, eso vale 0, ahí justo en el origen, 0. Por ese punto 0 pasa este eje,
este eje que coincide con el eje Y, que se llama eje de simetría, ¿ya? Entonces, si uno quisiera trazar el eje de simetría, un poquito acá, sería una línea que divide a la parábola en dos ramas iguales o en forma simétrica, ¿ya? Entonces, eso sería el eje de simetría en x igual 0. Las intersecciones con el eje X, nosotros también lo calculamos las intersecciones con el eje X, y dijimos que las intersecciones según la ecuación general de la parábola o de la función cuadrática era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. El valor que nos dio ahí, el valor que nos dio, ¿no es cierto?, en esos resultados, estas raíces, x1 igual 1 y x2 igual a menos 1. Eso se obtuvo de esta fórmula, donde obtuvimos el más menos 2 dividido 2, entonces queda más menos 1, porque 2 dividido por 2 es 1, más menos 1, un x1 vale 1 y un x2 vale menos 1. Estas son las intersecciones con el eje X. Entonces, menos 1 y 1. Esas son las intersecciones con el eje X. Y la intersección con el eje Y, el valor de C, en este caso es menos 1. La intersección con el eje Y es C igual a menos 1, 0, menos 1. Eso es la intersección con el eje Y. Eso sería en cuanto al estudio de la función parabólica o la parábola x cuadrado menos 1. Enseguida tenemos otra función, letra B, que dice fx igual a, abre paréntesis, x menos 3 al cuadrado. Esta es una función cuadrática o una parábola escrita en forma de función canónica o forma canónica, donde a factor de x menos h al cuadrado, ¿no es cierto?, a factor de x menos h al cuadrado más k, donde h y k, ¿no es cierto?, representan en este caso los puntos del vértice. Y como nosotros ya sabemos, acá tenemos el valor de menos 3. Si estudiamos la parábola, estudiamos la forma canónica, el h vale 3. Ahí está el valor de h, 3. ¿Ah? Porque h tiene el menos, está igual. Entonces ese h vale 3 positivo. 3 positivo. Es como pasar el 3 al lado contrario, ¿no es cierto? Lo igualo a 0 y el 3 pasa positivo y queda 3 acá, ¿no es cierto? H vale 3 y el valor de k, como no está, ¿no es cierto?, representada en esta función el valor de k igual a 0. Y el vértice sería el de la parábola 3,0. Ese sería ítem 1, 3,0. Como el a es igual a 1, acá el a es el valor que acompaña a x menos 3 al cuadrado, el a vale 1. Como el 1 es mayor a 0, la concavidad de la parábola es positiva, se abre hacia arriba. Tiene un mínimo la parábola. Ese sería el estudio que sería en ese caso. El eje de simetría es h igual 3. H igual 3. ¿Por qué? Porque es el valor de h. Aquí está el valor de h. Ese valor de h, ¿no es cierto? H. Y eso vale 3. Entonces el eje de simetría es igual a x igual 3. Es el punto por donde pasa un eje que hace que la parábola sea simétrica y tenga las dos ramas, ¿no es cierto?, de las mismas dimensiones y sea simétricamente ambas ramas que son divididas por el eje de simetría, que pasa por el punto x igual 3. Tenemos otra parábola que estamos estudiando, que sería fx igual x cuadrado menos 2x menos 3. Antes de pasar a estudiar esta parábola, vamos a mirar que también nosotros se pudo graficar el x cuadrado menos 1. En este caso, para el estudio, el interés nuestro, podemos graficar el x cuadrado menos 1. Esta que está en forma canónica la vamos a dejar solamente expresada de esa forma y vamos a graficar el x cuadrado menos 1. Entonces, al graficarla, esta parábola x cuadrado menos 1 en el GeoGebra nos queda de esta forma: fx x cuadrado menos 1. Nosotros vimos ya recién que, recordando nuevamente, que acá están el x1 y el x2, acá está el vértice y esta es la función x cuadrado menos 1. De la misma forma, una vez que nosotros tengamos todos estos elementos, estos estudios de esta parábola, también la vamos a poder graficar
como la que hemos presentado anteriormente, la letra A. Dice f de x cuadrado menos 2x menos 3. La concavidad de esta parábola, la concavidad es positiva, porque el valor de a es igual a 1, 1 es mayor que 0, entonces concavidad positiva, las ramas se abren hacia arriba, entonces esta parábola tiene un mínimo. La intersección con el eje y representa el valor de c vale menos 3. Como c es igual a menos 3, entonces la coordenada de la parábola y la intersección de una de las ramas con el eje y es en 0, menos 3. La intersección con el eje x, de esta función que estamos estudiando, que es esa función, es usando la fórmula general, que también está, ¿no es cierto?, dentro del programa de estudio, de la función cuadrática, que es menos b más menos raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de b cuadrado menos 4ac, donde el b, el a y el c son los coeficientes de la función cuadrática o parábola. Y esto se divide por 2a. Reemplazamos los valores. Como b, ¿no es cierto?, de la parábola que estamos estudiando, como b vale menos 2, a vale 1, b vale menos 2, c vale menos 3, ¿no es cierto? Ahí están los elementos, de estudio. Esos son esos tres elementos de estudio, esos tres coeficientes. Entonces colocamos 2 menos b, con ese menos 2 queda 2 positivo, más menos b cuadrado, 2 al cuadrado, aquí sería menos 2 al cuadrado, ya falta el signo menos ahí, entonces eso lo podemos agregar de forma inmediata y vamos a colocar acá un signo menos, ahí vamos a colocar un signo menos, vamos a solucionar ese pequeño detalle. Entonces quedaría más menos raíz cuadrada de menos b al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto?, menos, ahí te queda el menos, y todo eso dividido por 2a, ¿ya? Eso dividido por 2a. Entonces sería menos 2 al cuadrado menos 4 por a, el a vale 1, el c vale menos 3, se copian los elementos, dividido por 2a, 2 por 1 se copian, ¿no es cierto?, los coeficientes dentro de la fórmula, entonces quedaría 2 por 1, 2, ahí está el 2, 2 por 2 son 4, ahí está el 4, el 2 que está acá, está ese 2, más menos, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12, 12, y con la ley de los signos, menos multiplicado con menos, más 12, entonces la raíz cuadrada de 4 más 12, eso da 16, no olvidar que está dividido por 2, entonces 2 más menos, raíz cuadrada de 16 dividido 2, la raíz cuadrada de 16 es 4, 2 más menos 4, partido por 2, y acá obtenemos un x1 con el signo positivo, 2 más 4 dividido 2, son 6 dividido 2 son 3, entonces x1, ¿no es cierto?, x1 es igual a 6 dividido por 2 es 3. Y el x2 usamos el signo menos, porque la fórmula tiene un más y un menos, entonces 2 menos 4 son menos 2 dividido por el 2, que eso viene del 2 por 1, es 2, 2 negativo dividido por 2 es menos 1, entonces x1 vale 3 y x2 en este caso vale menos 1. Estas son las raíces o las intersecciones de la parábola con el eje x o con el eje de las abscisas. Podemos también calcular o determinar el vértice de la parábola como h, k. H, ¿no es cierto? Sabemos que h es igual a menos b partido por 2a menos 2, porque b vale menos 2, y el 1 que es el a, 2 por 1, 2, entonces 2 dividido 2 es 1, menos multiplicado con menos es 2 positivo partido por 2, da 1, entonces h o x igual a 1. Esto también representa la esquisimetría. Luego, para calcular el valor de k, porque sabemos que es h, k, ¿no es cierto?, el vértice, la función evaluado en 1 es 1 al cuadrado, porque la función, ¿no es cierto?, sabemos que es x cuadrado menos 2x menos 3. Esa es la función. Esa la tenemos que evaluar en h igual 1. ¿Ya? H igual 1 o x igual 1. Entonces sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. 2 por 1, 2 negativo, menos 3. 1 por 1 es 1, 1 cuadrado. Entonces, menos 2 menos 3 son menos 5. Menos 5 más 1, menos 4. Menos 4. Esto sería, ¿no es cierto?, el valor de k. Por lo tanto,
el vértice, ya tengo h1, k igual a menos 4, el vértice es h, k, entonces sería 1, menos 4. 1, menos 4, ahí está el vértice. Una vez que ya tenemos el vértice, también podemos estudiar en la parábola el eje de simetría, y dijimos que el eje de simetría x igual a 1, porque es el valor de h. Entonces 1, x igual a 1 es la ecuación del eje de simetría. Un máximo, un mínimo, tiene un mínimo. La parábola tiene un mínimo. Ya tiene un mínimo. El dominio de la función, el dominio de esta parábola, que es x cuadrado menos 2x que está ahí, menos 3, es los reales. El recorrido de la función es el siguiente. Parte en i menos 4, porque está en la parte negativa, ¿no es cierto?, del plano cartesiano, menos 4, hasta el más infinito. De menos 4 a más infinito. Es decir, como es cóncava positiva, desde el i menos 4 al más infinito es el recorrido de la función. Ahí está la intersección de 3,0, en este caso el punto 3,0, que nosotros lo calculamos, x vale 3, x1 vale 3 y el x2 vale menos 1. Entonces, menos 1,0 y 3,0 serían las intersecciones de la parábola con el eje x. Las ramas se abren hacia arriba y pasan por el 3 y el menos 1. El vértice de la parábola, también lo calculamos, era 1 menos 4. Ahí está el vértice, menos 1,4. El eje de simetría, que está de color verde, es igual, ¿no es cierto?, a x igual 1. En x igual 1, en ese punto, si nosotros vemos acá las coordenadas, ¿no es cierto?, las intersecciones son 3 y menos 1. Si uno suma el 3 con el menos 1, eso da 2. Y si el 2 le divide por 2, la mitad de 2 partido por 2 es 1. Entonces aquí queda el eje de simetría. En el x igual 1 pasa el eje de simetría, que divide la parábola en dos partes iguales o dos ramas, en este caso, que son, podemos decirle simétricas. Entonces esos son los estudios que uno puede realizar a una función cuadrática con todos los contenidos, con todos los conocimientos que tenemos de la función.